de los que se conectaron temprano. Eh, cualquier cuestión que tengan, pueden levantar la mano. Yo voy tratando de dar interrupciones si hay alguna cosa que no se entiende, que no vamos siguiendo. De todos modos, vamos a tener unos 15 minutos para preguntas más generales y conceptuales también que tengan. Eh, pero bueno, arranco presentándome. Mi nombre es Alejandro Insfran. Eh, Soy de acá de Buenos Aires. Trabajo en un organismo multilateral de crédito, el BID más específicamente, esa es mi tarea profesional, pero también soy docente en la Universidad Católica de tres materias. Macroeconomía, política económica argentina y economía del sector público, donde vemos cuestiones como las que vamos a charlar hoy, que son, yo le voy a llamar conceptos fundamentales sobre presupuesto, ¿no? La idea es que ustedes se lleven algunas ideas generales de cosas que nosotros vemos en la discusión pública, que por supuesto ayer tuvimos elecciones que se debaten en el ámbito del Congreso y qué implicancias tienen, ¿no? Muchas veces los conceptos que charlamos. Por favor, si alguien me confirma en el chat que me escuchan bien, eso les agradezco. ¿Estamos bien? Buenísimo. Bueno, yo voy a proyectar una presentación. eh, Los voy a ver igual, así que cualquier gesto que me hagan, porque estoy con dos pantallas, así que cualquier cosita también me pueden hacer alguna de mano o algo, pero si tienen alguna pregunta, levanten la mano y yo le pido aquí a los colegas que den lugar a la interrupción, ¿sí? Em, bueno, primero agradecerles a ustedes el tiempo, ¿no? Que un lunes a esta hora, después de una jornada electoral, estén acá, la verdad que es muy valioso. Agradecerle también a los colegas de la CAS y de CIMA por este espacio, por la confianza de poder dirigirme a ustedes y de compartir este curso. Como les decía, vamos a charlar un poquito de presupuesto, ¿no? El presupuesto es conocido dentro de la, de la jerga o del debate público como la ley de leyes. ¿Por qué? Porque más allá de en la pirámide de Kelsen, es decir, en el marco normativo fundamental que tenemos en la Argentina, en nuestro país, en realidad en cualquier sistema legal, obviamente, la punta de ese iceberg es la Constitución Nacional, pero por debajo tenemos algunas leyes que son fundamentales, ¿no? Entre ellas, anualmente, tenemos el presupuesto, ¿no? Que básicamente es una ley votada por el Congreso, enviada por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso, ingresa por la Cámara de Diputados porque, acorde a las atribuciones eh, distribuidas por el artículo 75 de la Constitución, ustedes saben que el Congreso es el ámbito decisorio de todo lo que es lo impositivo o lo que hace a las obligaciones hacia el pueblo y para con el pueblo. Por lo tanto, la Cámara de origen, siempre el presupuesto es la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Obviamente debe tener tratamiento y aprobación de las dos cámaras para hacer ley, ¿no? Y es muy importante porque es la carta de intención o la hoja de ruta que fija el gobierno para lo que de ahora en adelante vamos a llamar como el año fiscal. ¿Qué es el año fiscal? En Argentina es fácil porque el año fiscal rige desde enero a diciembre de cada año calendario, ¿no? Estamos acomodados con el calendario que nos rige. No es así en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, el año fiscal es de julio a junio de cada año, por lo tanto, para ellos el ejercicio es diferente. Pero nosotros estamos alineados, por lo tanto, eso es importante, ¿no? Eh, y nos sirve para ver, primero, cuál es la intención de cada gobierno en cada año fiscal, ¿no? Por lo tanto, aprobado o no aprobado el presupuesto, siempre es importante tener en cuenta qué dice, ¿no? Actualmente, como ustedes saben, no tenemos presupuesto, tenemos presupuesto vigente, pero no es el presupuesto que envió el presidente Javier Milei el año pasado para tratamiento del Congreso, sino que tenemos un presupuesto prorrogado. ¿Presupuesto prorrogado de cuándo? De 2023, que fue el último presupuesto vigente, que se prorrogó para 2024
Y como tampoco tuvimos presupuesto, porque el Congreso no lo aprobó el año pasado, para 2025 se volvió a prorrogar ese presupuesto, ¿no? Eso genera un montón de inconvenientes respecto a la trazabilidad del presupuesto, porque en Argentina, más allá de la baja muy importante de la inflación que tuvimos, es un país con inflación. Por lo tanto, lo que se pensó gastar en 2023, primero un gobierno de otro signo político además, ¿no? No necesariamente es lo que se aplica o en lo que se gasta en 2024 o 2025, pero ahora vamos a ir un poquito más en detalle con eso, ¿no? No quiero tampoco, tampoco marearlos por ahora. Pero quedémonos por ahora que el presidente tiene que enviar el presupuesto cuando en septiembre del año anterior al año fiscal, es decir, el presupuesto 2026, el presidente, ustedes recordarán, lo presentó en septiembre de este año, ¿sí? Lo envía con un mensaje al Congreso, donde es una especie de desgrabado de las intenciones o lo que piensa hacer en materia fiscal ese año el gobierno, y luego queda al referéndum de que se apruebe para estar vigente cuando empiece el año fiscal, es decir, en enero del año siguiente, ¿no? Lo ideal sería que nuestros representantes aprueben un presupuesto durante este mes que se aproxima, de noviembre, para que el gobierno pueda contar con ese instrumento. En caso de que no suceda, ¿qué va a pasar? Se va a volver a prorrogar el presupuesto 2023 por tercera vez, ¿no? Lo cual, digamos, no es lo mejor para este caso. Pero vamos a ir avanzando un poquito. ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo, más o menos? Bueno, si no soy claro con algo, por favor me interrumpen. Incluso pueden escribir en el chat, que yo estoy atento a eso. Algunas cuestiones de las que estoy proyectando ahora, ustedes la habrán visto, ¿no? Cuando hablamos del presupuesto, en general, yo me estoy refiriendo al presupuesto del gobierno nacional, pero podemos referirnos al presupuesto del gobierno provincial o al presupuesto municipal. En general, para los sistemas subnacionales, todo se instrumenta en réplicas a lo que es el sistema nacional, ¿sí? A nivel nacional nos regimos por la Ley de Administración Financiera y Permanente de Presupuesto, y esos mismos instrumentos los suelen aplicar las provincias y también los municipios, que tienen que tener planificación presupuestaria y ejecutar el presupuesto con todos los puntos que vamos a ver a continuación, ¿no? En el caso, al analizar el sector público, nosotros en general lo que tenemos es, cuando hablamos de todo el sector público, ¿vieron cuando se habla de el nivel de gasto en empleo público a nivel consolidado, es decir, provincial, municipal y nacional? Ahí estamos hablando del sector público argentino, ¿sí? Cuando nos referimos a lo que gasta la nación, en determinados conceptos nos referimos al sector público nacional. Sector público provincial cuando hablamos de una provincia determinada. Aquí tenemos, veo que hay mucha gente de la provincia de Buenos Aires, pero también leí por ahí que había colegas de La Pampa y de otras provincias de Argentina. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires, de todos modos, pero cuando nos referimos al primer grado subnacional, es decir, en las provincias, hablamos del sector público provincial, y después, como habrán visto con Eduardo Arraiza, hablamos del sector público municipal cuando nos referimos a, por ejemplo, Quilmes, que leía alguna colega que era de el municipio, ese municipio en concreto, ¿no? Pero volvamos a el presupuesto. El presupuesto como hoja de ruta, ¿sí? Del gobierno tiene una serie de hipótesis que son muy importantes y quizá para muchos es la parte más importante del presupuesto, que son las proyecciones macroeconómicas, ¿sí? Durante el proceso de formulación presupuestaria, que es el año anterior al año que empieza a regir el presupuesto, es decir, lo que pasa entre marzo y septiembre del año anterior a que empiece, al año fiscal del que estemos hablando, la Secretaría de Hacienda, en el caso del presupuesto nacional, realiza una serie de supuestos sobre los cuales va a calcular lo que va a gastar el gobierno, lo que va a recaudar, y por lo tanto, si vamos a tener superávit o vamos a tener déficit, si vamos a llegar a pagar la deuda pública, si no vamos a llegar a pagar la deuda pública, si vamos a necesitar tomar nueva deuda para pagar la deuda pública que se nos vence, y demás cuestiones que son muy importantes, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ecuación de gasto en servicios sociales, en los distintos incisos del presupuesto que vamos a ir viendo ahora?
Pero esto que ustedes ven acá es, son las proyecciones macroeconómicas que se dan en el presupuesto, que esto lo incluye el presidente de la Nación en el mensaje al Congreso. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, qué dice eh, el presupuesto vigente para el año 2025 y 2026. El supuesto de crecimiento es del 5%. ¿Sí? Y lo que es muy importante, aquí tenemos la desagregación o lo que el gobierno como actor económico cree que va a pasar con el conjunto de los agregados macroeconómicos que componen el Producto Bruto, que son cuatro. El consumo, la inversión, el gasto público, que sobre ese tiene poder directo el gobierno federal o el gobierno nacional, y qué va a pasar en materia de exportaciones e importaciones. ¿No? En general, en Argentina tenemos un problema, que es que las estadísticas públicas, o lo que dice el gobierno por cosas que han pasado y son de público conocimiento durante la intervención del INDEC y demás cuestiones, que las estadísticas públicas no son de mucha credibilidad. Pero en cualquier otro país que funciona más o menos normal, esto es una hoja de ruta para decidir qué van a hacer las empresas, qué hacen las familias en materia de gasto, tomar decisiones de inversión, ¿no? O sea, ver lo que dice el gobierno que va a pasar. Lo normal es confiar en lo que dice el gobierno, no confiar, más allá de que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, ¿verdad? Y fíjense abajo, tienen un dato muy importante, ¿sí? Que es la inflación, no sé si lo ven, dice IPC abajo en un cuadrito, que básicamente es la proyección de inflación que dice el gobierno que va a haber para ese año y los siguientes. Para este año, la proyección que planificó el gobierno era del 18,3% anual, va a estar un poquito por encima, va a estar entre el 25 y el 30, más o menos, ¿no? Vamos a ver qué pasa en estos meses. Ahora que la cuestión del tipo de cambio se quieta un poco, probablemente esté más cerca de eso, porque no va a haber tanto pass-through, como se suele llamar en la jerga económica. Para 2026 la proyección es del 11,6. Y fíjense lo que es la hipótesis de tipo de cambio. Abajo tienen la hipótesis de tipo de cambio nominal que planifica el gobierno. El tipo de cambio de promedio y de equilibrio, ¿sí? Es de 1.207 pesos por dólar, de tipo de cambio oficial. Para 2026, de 1.347. Esto con el nuevo presupuesto, ¿sí? Se actualizó y creo que el tipo de cambio de equilibrio para 2026 está en 1.404 si no recuerdo mal. Pero digo, si empezamos a creer en las instituciones públicas, porque por supuesto el gobierno gana nuestra credibilidad, esto es muy importante para tomar decisiones por parte de las empresas y por parte de las familias, ¿no? O sea, es decir, ok, si el Estado piensa que esto va a ir por ahí, nosotros tenemos que ajustar nuestras decisiones a por donde creen el gobierno que va la cosa. Por ejemplo, si nos dicen que el consumo va a crecer, es lógico, por ejemplo, abrir un nuevo comercio. Si nos dice el gobierno que el consumo va a caer un 20%, bueno, probablemente no sea el mejor momento para invertir en la apertura de un nuevo comercio. Eh, pero claro, depende de la credibilidad que tengamos en las instituciones públicas, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Me vienen siguiendo? ¿Vamos bien? Perfecto. En base a todas esas hipótesis de qué va a pasar con la economía, ¿para qué el gobierno hace esto? ¿Para qué plantea hipótesis de qué va a pasar? ¿Para qué el gobierno trata de hacer futurología? Porque en base a esas hipótesis calcula cuánto va a recaudar y cuánto va a gastar durante el año fiscal siguiente. ¿Sí? Por supuesto que eso es importante también porque, como les comentaba recién respecto a abrir o no un negocio, eso ancla las expectativas, ¿no? Pero en base a la hipótesis que plantea el gobierno, por ejemplo, si va a crecer el consumo X%, sabe que va a aumentar probablemente la recaudación del IVA. El IVA, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Que grava el consumo en términos generales en Argentina. Desde la reforma de Machinea en el año 2001, grababa absolutamente todo. Antes, por ejemplo, no grababa lo que era los consumos típicos de clase media, medicina prepaga. Desde 2001 en adelante, 2000, perdón, año 2000 en adelante está todo grabado por el IVA prácticamente. Eh, bueno, en base a la hipótesis que plantea, el gobierno formula un escenario de cuánto va a recaudar de cada impuesto, ¿no? Este cuadro es bien gráfico porque fíjense ustedes lo que es
la recaudación en términos de IVA por parte del gobierno federal, ¿no? O sea, estamos hablando de una recaudación en términos de IVA del 7,02% del Producto Bruto, ¿sí? Esto es un problema en Argentina, porque el IVA es lo que se conoce como un impuesto regresivo, es decir, un impuesto que grava más a los que menos tienen que a los que más tienen, digamos, ¿no? Y en general los países donde todo funciona mejor, podemos poner el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto más importante es el primero que ven ustedes acá, que es ganancias, ¿no? Que es el más progresivo, ¿no? Es decir, pagan más lo que más tienen, pagan menos lo que menos tienen, ¿no? Obviamente hay impuestos al consumo también, pero bueno, lo que ven también ustedes acá es la diversidad de impuestos que tenemos en Argentina. Acá estamos hablando de impuestos federales nada más. En los que tengan buena vista podrán ver que ya tenemos más de 10 a golpe de ojo, ¿no? Más de 10 impuestos. Por lo tanto, cualquier persona que tiene una actividad privada eh, termina gastando una parte muy importante del tiempo para pagarle a sus contadores para que diluciden cuántos impuestos tienen que pagar, ¿no? Bueno, eso es un problema, ¿verdad? Es un problema. Otra cuestión que tiene que calcular el gobierno cuando formula el presupuesto es cuál va a ser el gasto tributario que va a tener en el año determinado. Hay sectores en la economía argentina, tradicionalmente, el ejemplo típico es el de la industria automotriz, que tienen condiciones tributarias muy distintas al resto de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, la industria automotriz no paga los impuestos que pagan, por ejemplo, los textiles o alguien que tiene un comercio cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene un régimen especial, ¿sí? Los regímenes especiales lo que hacen es eh, no cobrarles impuestos que deberían cobrarles a determinados sectores porque se dice que traen ciertos beneficios en materia de empleo o en términos de crecimiento económico. Bueno, la industria automotriz, por ejemplo, tiene un régimen especial hace 50, 60 años. La excusa es que es un sector con potencialidad, pero que nunca termina de despegar, siempre termina dependiendo del Estado, ¿no? Y esos impuestos que se le perdonan a un determinado sector se conocen como gasto tributario, ¿sí? Es decir, es plata que el gobierno debería recaudar, pero que no recauda. ¿Con qué excusa? Con la de fomentar algún sector económico, ¿no? En general, este tipo de regímenes se consideran por la mayoría de los economistas como distorsivos, ¿sí? No son muy recomendables, pero en la Argentina está lleno de estos. Como, bueno, casi cualquier cosa no recomendable en materia económica, bueno, nosotros la solemos aplicar. Eh, y fíjense que el gasto tributario, es decir, impuestos que le perdonamos a determinados sectores, representan algo así como el 3,5% del Producto Bruto para el año 2025, es decir, la mitad de lo que se recauda de IVA, ¿sí? Para ponernos un ejemplo concreto, o sea, probablemente le cobramos el 21% de un brick de leche a un niño, digamos, pobre o que está por de la mitad para abajo en decirle de ingresos, pero le perdonamos impuestos a Peugeot o Fiat, digamos, ¿no? O sea, en términos concretos es esto lo que implica el gasto tributario muchas veces. Por eso es tan discutido. ¿Por qué no se modifica? Bueno, eso queda hipótesis de cada uno, por qué no se modifica, ¿no? Mi hipótesis es que probablemente hay algunos sectores económicos que tienen poder de lobby en el Congreso como para que no le saquen este beneficio tributario, ¿no? Y le sigan perdonando impuestos. Pero bueno, concepto importante, el de gasto tributario, ¿sí? Sí, no hay problema, Teresa, no hay problema. Eh, ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna intervención, bienvenido. Hablemos en general del presupuesto. Los presupuestos, tanto a nivel federal como provincial como municipal, se organizan en general por programas, ¿sí? Que vamos a llamar programas presupuestarios, ¿sí? Eh, Ustedes han oído hablar seguramente de distintos programas que lleva adelante el gobierno, ¿no? No sé, en el año, por ejemplo, 2002, post-crisis del 2001, salió lo que se conocía como el Plan Jefes y Jefa de Hogar, por ejemplo, eso era un programa en concreto. Hoy por hoy, no sé,
el programa Remediar, que reparte remedios para la población que no tiene medicina prepaga, es un programa presupuestario, ¿no? Y tiene un número asignado en el presupuesto, ¿sí? Los programas están creados por, digamos, eh, actos administrativos, ¿sí? Desde leyes en algunos casos, muy pocos resoluciones ministeriales o decretos, ¿sí? Y básicamente lo que hacen es ordenan el gasto y ponen metas, ¿no? Metas sobre ese programa específicamente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hace poco estaba viendo metas físicas de un programa del Ministerio de Salud que es Remediar, ¿sí? Que básicamente es eso, reparte medicamentos para la gente que no tiene cobertura médica privada o semi-privada, que es lo que se conoce como obra social. Y por ejemplo, la meta física de ese programa son X cantidad de medicamentos o tratamientos otorgados a la población, ¿no? Lo que se trata de hacer es poner algún indicador para que el cumplimiento de esa meta se dé como válido, ¿no? O sea, como entender que la gente en el estado que administra el programa hace su trabajo, ¿no? Eso en este gobierno y en cualquier gobierno, ¿no? Las metas de cada programa variarán. Pero para lo que nos sirven los programas es para ordenar el presupuesto, decir, bueno, ¿en qué vas a gastar? En el programa tanto. ¿En qué consiste este programa? En darle medicamento a la gente que no tiene acceso a medicina prepaga. Perfecto, listo. ¿Cuántas personas le vas a repartir? Pienso repartirle a X cantidad de personas. ¿Y cuánto sale esto? Esa es la gran pregunta que se hace en el presupuesto. ¿Cuánto sale repartir esa cantidad de medicamentos? Y ver si tenemos los recursos para poder abastecer ese programa, ¿no? Para eso nos sirve. En general, el gobierno organiza sus programas ¿con qué fin? Para abastecer lo que se conocen como bienes públicos. Perfectos, no sé si escucharon sobre esto en alguno de otros de estas conversaciones que tuvieron en el marco del programa, pero son tres los bienes públicos perfectos, ¿no? Seguridad, justicia y defensa. Eso es lo que indiscutidamente, no importa qué ideología tengas, estamos todos de acuerdo que tiene que hacer el Estado. ¿Sí? Todo lo demás, o sea, todo lo demás no, porque hay gente que dice que el Estado tiene que hacer infinita cantidad de cosas, digo, pero dentro de lo que resulta lógico, como salud, educación, etcétera, bueno, eso se denomina como bienes públicos preferentes. Hay países en los cuales se brindan y países donde no, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una decisión de la sociedad brindar o decidir que esos sean bienes públicos preferentes o no. En general, gran parte de los países occidentales dice que la salud y la educación son bienes públicos preferentes y busca alguna manera de brindarlo, ¿no? Por lo menos a las poblaciones que no pueden acceder de manera privada. ¿Por qué son preferentes y no son perfectos? Bueno, son preferentes porque los puede brindar el Estado. Uno puede acceder a la universidad pública o podés pagar una privada. Lo mismo pasa con la escuela, lo mismo pasa con la salud. Eh, en la mayoría de los casos, el Estado trata de garantizar que quienes no pueden acceder accedan, no a la universidad, si hablo de la educación primaria y secundaria, y a la salud lo mismo, ¿no? O sea, eh, por lo tanto, bueno, los programas suelen montarse sobre la provisión de estos bienes públicos preferentes y perfectos, y también para lo que son transferencias, ¿no? ¿Qué son las transferencias? Bueno, lo que conocemos como jubilaciones, pensiones, asignación por hijo y demás. Eso se conoce como transferencias dentro del presupuesto. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Eh, pero de nuevo, los programas nos sirven para asignar los recursos que necesitamos para cumplir determinadas metas, ¿no? Recursos que se tienen que traducir en personal para cumplir la tarea, que tienen que ser en una cantidad lógica y eh, suficiente, insumos para cumplir con esa tarea. Si vos tenés que hacer una campaña de vacunación, por ejemplo, necesitas personal idóneo, enfermeros, necesitas gazebos para poder vacunar a la gente y necesitas, por supuesto, no sé, conservadoras para poder trasladar las vacunas, ¿no? Y para que no lleguen en mal estado. Los servicios periféricos que necesitas para cumplir con esa tarea, en el caso de una campaña de vacunación, un servicio de limpieza para después dejar todo en condiciones una vez que terminaste la actividad en un espacio público, por ejemplo. Y después lo que se conocen como bienes de capital, que pueden ser, por ejemplo, no necesariamente lo tenés que comprar, pero puede ser alquilar una camioneta para trasladar al personal de un lugar a otro, ¿no?
o las vacunas, por ejemplo, que tienen que trasladarse en determinadas condiciones. El personal de última podría viajar en transporte público y encontrarse en un punto determinado. Eh, la combinación de esos factores que se remuneran con el presupuesto público nos da un producto que es el que se tiene que cumplir, ¿no? Básicamente personas vacunadas, sería en el caso que estoy siguiendo, ¿sí? Eh, y ese producto es el resultado final del programa, ¿sí? O sea, el programa es eh, tratamientos de medicamentos para población no cubierta y el producto es medicamentos otorgados o población vacunada según corresponda, ¿no? Pongo el ejemplo de salud porque es por ahí más gráfico. ¿Y cómo se organiza el presupuesto? O sea, si ustedes entran a la página de la Oficina Nacional de Presupuesto, ustedes lo que van a ver en los distintos documentos que tienen es que van a poder buscar el presupuesto, por ejemplo, en qué gasta el gobierno por jurisdicción. ¿A qué se le llama jurisdicción? A los ministerios, ¿no? Lo mismo pasa para el presupuesto provincial. Si ustedes, no sé si todas las provincias tienen el sistema de información pública, pero si ustedes entran en la página de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires o a La Pampa, ¿sí? Debieran tener la información accesible, ¿sí? Para que ustedes puedan ver esto. Ustedes puedan entrar, por ejemplo, al presupuesto del Ministerio de Educación y puedan identificar los programas del Ministerio de Educación, ¿sí? El programa A, el programa B. Y cada programa va a tener al mismo tiempo subprogramas, ¿sí? Que son funcionales al cumplimiento de ese programa, y actividades puntuales para llegar a ese objetivo, ¿sí? Para cumplir con los objetivos y las metas del programa, ¿sí? Hay programas que implican, por ejemplo, la construcción, supónganse, de un instituto de capacitación para la policía, supónganse, ¿no? O sea, supónganse que el programa es capacitación de fuerzas federales por parte del Ministerio de Seguridad. Bueno, supónganse que hay que construir una nueva sede para capacitar a gendarmes, prefectos y policía federal. Bueno, ese programa, si hay una obra, no va a tener un subprograma, sino que va a tener un proyecto en su interior. Los proyectos son todo lo asociado con obra pública o lo que se conoce como infraestructura o fierros, ¿no? En la jerga más coloquial. Que al mismo tiempo ese proyecto va a incluir una obra, ¿sí? Pero después todo lo que es más que implica más transferencias o provisión de bienes, se organiza tanto en programas como subprogramas y actividades, ¿sí? Esto, como para que ustedes tengan un ordenamiento mental, si alguna vez tienen que tratar con algún documento de estas características, ¿no? Perdón, y esto es lo que tienen que analizar nuestros representantes en el Congreso Nacional, en detalle, o deberían hacer eso, para tomar una decisión de si aprueban o no aprueban el presupuesto y si lo hacen con modificaciones o sin modificaciones, ¿no? Tratar de meterse lo más posible en la letra chica, ¿no? Eh, ahora bien, muchas veces estos programas por este presupuesto por programa, ¿sí? Que es la regla, en realidad es cómo funciona, tienen algunos problemas en su diseño, ¿sí? O vamos viendo, quienes, sobre todo quienes trabajaron muchos años en la administración pública, yo trabajé muchísimos años en el Ministerio de Economía, así que esto lo he visto. Muchas veces este tipo de programas lo que hacen es rigidizan la planificación, ¿sí? Para obtener resultados. Y muchas veces también lo que genera es una lógica contraria. No se ve cuánto se necesita para alcanzar la meta, sino que se pide el dinero para mantener el personal, los insumos y los servicios que se compran y se acomoda la meta a ese fin. No sé si me entienden la idea. No es que veo qué tengo que hacer y en función de eso compro, sino que compro y en función de eso acomodo la meta. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a una lógica inversa. ¿Por qué? Porque cada jurisdicción, esto en cualquier nivel de gobierno, la ciudad de Buenos Aires, la nación, la provincia, quien se les ocurra un municipio, cada director de área lo que trata de hacer es, dice, ok, tengo que tratar de mantener como mínimo el presupuesto que me dieron el año pasado. Así que voy a acomodar las metas a eso y voy a decir que voy a cumplir metas. No importa si las metas están bien, están mal, lo que importa es la cantidad de plata que tengo que pedir, ¿no? Esta es la dinámica que genera un poco el presupuesto por programas, que a veces es nociva para con eh,
las buenas prácticas en materia de administración presupuestaria, porque en realidad lo que deberían pensar los funcionarios públicos es, ok, ¿qué me está pidiendo la sociedad? ¿Me está pidiendo más y mejores espacios públicos o estoy construyendo un espacio público donde nadie lo necesita? ¿Se entiende? Solamente por el hecho de que tengo que gastar la plata, tengo que pedir la plata y tengo que mantener esta dirección activa, ¿no? La dirección donde trabajo. Bueno, por eso es que hay una nueva visión respecto a el presupuesto que algunos municipios de Argentina, un poco más de avanzada, están llevando adelante, que es lo que se conoce como presupuesto por resultados, ¿no? Donde la lógica se invierte, ¿sí? Se va del resultado hacia los recursos. Antonio me dice, esas asignaciones son necesarias, el tema es que lleguen a manos de quienes le dé el destino que corresponde y no queden en la mitad del camino. Sí, totalmente, Antonio, es así. Cosa que siempre viene pasando con los corruptos. Sí, sí, totalmente, digo. Hay una cuestión también respecto a la trazabilidad de la política pública y si realmente obtienen los resultados de la política pública quienes lo necesitan y no, un poco lo que decíamos, ¿no? Respecto al presupuesto por programas. No que simplemente se mantiene la política porque o hay algún mercado cautivo o tenemos que sostener un área de gobierno, ¿no? Pero bueno, volvemos al presupuesto por resultados. Es una forma distinta de ver la política, porque partimos de la necesidad del resultado que queremos alcanzar. Por ejemplo, queremos mejorar la seguridad vecinal perdón que hable mucho, no sé quién es la colega que era de Quilmes, yo vivo en Capital, pero soy oriundo de Quilmes, entonces voy a hablar mucho probablemente ponga muchos ejemplos de Quilmes, mi madre vive ahí todavía, así que lo tengo bien fresco, pero supóngase que queremos mejorar la, la vigilancia o la seguridad vecinal en Quilmes, en la localidad de Espeleta, ¿no? Ok, lo que tenemos que ver es qué indicadores de hurtos tenemos, si tenemos indicadores de homicidios construidos en la zona, ¿sí? ¿Cuáles son los horarios más complicados en cuanto a hurtos en esa determinada localidad? Y en base a esos números que tenemos, tratar de construir un programa por resultados. Es decir, ¿cuál es nuestro resultado? Nuestro resultado, vamos a tratar de bajar la cantidad de hurtos por mes que tenemos en esa determinada localidad. En función de ese resultado que queremos llegar, vamos a organizar los recursos, ¿sí? Es decir, vamos a ver si vamos a gastar más en cámaras, si vamos a tener más patrulla vecinal en determinada área, en determinado horario, si vamos a pedirle más asistencia a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires que estén en la zona o a las fuerzas federales si tienen intervención justo en esa localidad. Entonces, acá dejamos de tratar de sostener áreas porque sí, sino que tratamos de ver el resultado al que queremos llegar. No sé si me entienden bien la lógica, pero bueno, esto se comenzó a intentar en algunas localidades, ¿sí? Entiendo que 3 de febrero tuvo alguna experiencia con esto, en lo que se llamó los presupuestos participativos, ¿no? Tratar de juntar a los vecinos en ciertos lugares y ver cuáles son los reclamos o las necesidades y formular el presupuesto en base a eso, no en base a la idea de algún funcionario que dice, bueno, creo que hay que hacer esto y nada más, ¿no? Eh, la cuestión es que, como ven en este gráfico, en el presupuesto por resultados, siempre el foco va a estar mucho más puesto en el desempeño, ¿sí? Por lo tanto, en los resultados y en la eficacia que logre el presupuesto, ¿no? Tratar de lograr objetivos, que es lo importante, ¿sí? A ver, ahí está, ahí va. El gran punto, ¿sí? Acá es cómo medimos el desempeño, ¿no? Ustedes sabrán que la estadística en ciencias sociales muchas veces es engañosa, por lo tanto, la cuestión es tratar de lograr resultados o formular estadísticas para resultados que sean honestas, ¿no? Con, eh, con lo que sucede en la realidad. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si ustedes toman, por ejemplo, estadísticas de robos entre 2020 y 2021, fueron muy bajas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estábamos en pandemia todos encerrados, digamos, ¿no?
Este ejemplo se los pongo porque he escuchado a algún funcionario de alguna fuerza política que no importa hablar de las tasas de robos durante ese periodo, pero es una estadística mentirosa, porque no hubo política pública, lo que hubo es gente que no salía a la calle, digamos, ¿no? Por lo tanto, no podemos evaluar resultados sobre eso. ¿A qué voy? A que tenemos que tener un mecanismo de trazabilidad sobre los resultados honesto y que nos permita rendir cuentas sobre el presupuesto, que al fin y al cabo, la rendición de cuentas, que es la última etapa del ciclo presupuestario, que se divide en tres: la formulación, la ejecución en el año fiscal y luego la rendición de cuentas, es muy importante porque es el mecanismo a través del cual los organismos de control, la Auditoría General de la Nación en el caso del gobierno federal, los tribunales de cuentas en las provincias, ¿sí? Los consejos deliberantes en los municipios, le preguntan al Poder Ejecutivo de turno: ¿qué hiciste con la plata? ¿Sí? ¿Qué hiciste con la plata? ¿La gastaste bien, la gastaste mal? ¿Qué resultados alcanzaste? Bueno, eh, sí, Gladys, sí, vos eras de Quilmes, Gladys. Sí, es cierto. Sí, es un problema. Salen las noticias del municipio por cosas que no siempre están buenas. Bueno, entonces, ¿sí? Cambiamos la lógica con esto. Ojalá que vayamos hacia los presupuestos por resultados, porque cambiamos el foco de discusión respecto a cuánta plata me vas a dar a mi área, invierte la carga de la prueba esta forma de ver el presupuesto y dice, bueno, ok, ¿qué objetivo vas a lograr con la plata que me pedís? ¿No? Que sería lo más importante. En los distintos áreas presupuestarias, ¿no? Salud, educación, seguridad, defensa, justicia, desarrollo social, ¿no? El desafío acá es pensar formas de medir los resultados. En algunos casos es fácil, ¿no? O sea, cuando uno ve salud, uno podría pensar en resultados como cantidad de niños en edad de vacunación que reciben las vacunas del calendario obligatorio. Ok, eso es un indicador sencillo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia, no es tan fácil medir la eficacia, ¿no? Porque uno tendría que construir un indicador, por ejemplo, de cantidad de causas. Como ustedes saben, el Poder Judicial se caracteriza en parte por su lentitud muchas veces al tratar las, eh, las distintas causas, ¿no? El Poder Judicial en materia presupuestaria, ahí voy, Mario, ¿eh? En materia presupuestaria es todo un tema, porque tiene la característica de que gasta mucho en salarios, pero tiene muy mala infraestructura, ¿no? Eh, por distintas cuestiones. Pero está bueno empezar a pensar, ustedes que están en el marco de una capacitación para dirigentes, indicadores, por ejemplo, para temas que resultan difíciles, ¿no? Mario, sí, no sé si querés intervenir. Para qué creo que te tienen que desmutear. A ver, Mario Puertas. Ahí Ahí está. está. Alejandro, ¿Qué tal, sí, Mario? buenas tardes. Dos cositas, justo tuve un inconveniente con el celular cuando estabas hablando del tema de los beneficios que se otorgaban a distintas actividades, como ser el tema de las automotrices. La consulta es, ¿eso queda registrado, digamos, contablemente? Ejemplo, la mina de oro y creo que es de uranio también, que tiene Eduardo Slataín, que le dio eh, Milei, esos beneficios que se le otorgan, eso queda registrado contablemente, eso es por un lado. Y la segunda pregunta, con respecto a lo que estás hablando del tema de los presupuestos, que se hace un presupuesto en función de resultados y que tiene que haber también una rendición de cuenta. Cuando se hace, por ejemplo, los presupuestos estuvieron haciendo, entiendo yo que el impuesto que se cobraba de los combustibles, eso estaba dentro del presupuesto, lo que el gobierno recaudaba y lo que debía gastar en el mantenimiento de las rutas. Entonces, por ejemplo, ¿quién hace esa rendición? Porque el gobierno no utilizó esos fondos realmente para lo que estaban destinados. Esas son las dos consultas. Muy bueno los dos puntos, Mario. Gracias por la intervención. Primero te contesto lo que respecta al gasto tributario, ¿no? Que es el primer punto.
creo que me estás hablando puntualmente de una de las empresas que se adhirieron al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones, si no me equivoco. Bueno, sí, eso queda registrado contablemente, ¿no? O sea, el gobierno plasma en lo que después se conoce como la ejecución presupuestaria que se publica el año siguiente. Ok, estos impuestos dejé de recaudarlos a determinada actividad o determinada sociedad por el hecho de tener un régimen especial. Eso debe quedar registrado. Si no, no es gasto tributario tampoco, porque lo que no vemos no se considera como gasto tributario. Eso por un lado, sí, siempre queda registro. Y podemos incluso sacar estadísticas de eso y por eso sabemos cuánto es el gasto tributario por año, que como vimos recién es 3,5% del Producto Bruto Anual. Es un montón de plata. En Y segundo te término, interrumpo, ¿cómo? disculpa Alejandro, y te interrumpo con respecto a eso. Es Sí, decir, está fijado cuánto va a ser el gasto tributario, exacto. pero entiendo que el gobierno también debe tener estimado cuál va a ser algún beneficio que va a obtener. Por ello, me refiero a lo siguiente. El RIGI, según entiendo y lo que leí, se estuvieron aprobando solamente dos proyectos. El de Juan, que es el de la mina de oro, que se entregó a Eduardo Slataín, y los demás proyectos no se les dio el tratamiento para aprobarlo. Entonces, en cuestión de presupuestario, se estima, por ejemplo, lo que es el gasto tributario y los beneficios que tendría que tener el gobierno, o es solamente el gasto tributario, por ejemplo, en el caso de la mina, y donde se contempla entonces el beneficio. Son dos cuestiones distintas. Una cosa es lo que se refleja en el presupuesto ese año que se va a dejar de recaudar, que eso es lo que nos importa a los fines presupuestarios, y después la evaluación, después la Secretaría de Minería, si no me equivoco, tiene un área especial dedicada al RIGI que evalúa cuál va a ser los beneficios, o sea, hace lo que se conoce como una evaluación costo-beneficio de ese proyecto en particular, digamos, ¿no? Donde evalúa cuánto va a generar de empleo, cuáles van a ser los beneficios a largo plazo y demás. Eso en sí no se considera dentro del presupuesto, que es lo que estamos viendo ahora. Pasa por otro lado, que es la evaluación del proyecto de inversión, ¿sí? Pero sí el Estado tiene que hacer una evaluación antes de dar un beneficio a un sector particular. Hablamos de esta empresa en particular que se dio al RIGI, pero podríamos hablar hace 50 años cuando se le dieron beneficios a las automotrices, digamos, ¿no? Después podemos hacer una evaluación ex post si esos beneficios tributarios que se dieron, por ejemplo, las automotrices, en el RIGI no podemos hablar porque es algo que está sucediendo ahora, no sabemos cuál va a ser la consecuencia, es hacer futurología, pero en el caso de la industria automotriz lo que sabemos es que la industria automotriz nunca pudo salir de ese estado de industria, lo que se conoce como industria infantil, ¿no? Es decir, siempre con condiciones especiales diferentes al resto de la economía, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, Mario, más o menos, Sí, pero sí, sí, sí. sí hay una estimación, pero no se hace en el marco del presupuesto, ¿sí? Bien. Eh, bueno, un poco como para terminar y ya darle lugar a preguntas, ¿sí? Sí quiero que les quede este concepto importante, eh, que es el de los clasificadores presupuestarios, ¿no? Ustedes, si escuchen a algún economista hablar de presupuesto, van a ver que siempre se habla de incisos, inciso uno, inciso 2, inciso 3, inciso 4, ¿sí? Los distintos incisos, yo ahora voy a ir un poco a este punto, cuando hablamos de incisos hablamos de estos 5 renglones que ustedes ven acá al principio. Es decir, lo que se conoce como inciso uno es lo que vemos como gasto en personal, ¿sí? Si un economista dice el gasto en inciso uno de el gobierno municipal es tanto, está hablando de cuánto se gasta en personal. El inciso 2 es lo que se suele conocer como bienes de consumo, ¿sí? Es decir, eh, por ejemplo, en el caso de un municipio que tenga un servicio de recolección municipal, lo que se gasta en bolsa de residuos, ¿no? Luego está lo que se conoce como servicios no personales, todo lo que son servicios tercerizados, por ejemplo, limpieza o servicios de soporte informático para la administración municipal, etcétera. Y como inciso 4 tenemos lo que se conoce como bienes de uso, ¿sí? Que son las computadoras más relacionadas con bienes de capital o un camión para el servicio municipal de recolección, o puede ser cualquier otro equipamiento necesario
para una determinada jurisdicción, puede ser patrulleros también. Me detengo un poco en el inciso 5 porque eso lo van a ver siempre en el nivel nacional o en algunas provincias en particular, las que todavía dan transferencias o tienen cajas de jubilaciones, ¿no? Las transferencias son lo que se conocen como jubilaciones y pensiones en general, o asignación por hijo y demás beneficios sociales, que lo que ustedes pueden ver acá es que representa el 72% del presupuesto en Argentina, ¿no? Ustedes habrán escuchado, que es de público conocimiento, que se discute mucho el tema del ajuste fiscal, ¿no? Que se llevó adelante durante estos años, y muchos analistas dicen, con los que yo coincido, de que el ajuste en este punto es muy difícil avanzar más. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando acá son básicamente de transferencias en términos de jubilaciones, en términos de pensiones, que es muy difícil achicar eso, salvo que lo licúes por inflación, digamos, ¿no? Y además no es algo muy popular que digamos, ¿no? En términos concretos. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, hablamos de cómo el gobierno pudo llegar al superávit primario, bueno, lo que hizo básicamente es achicó en todo, en el inciso uno 2 3 y 4, pero la conclusión es que el inciso 5 es muy difícil de achicar, porque básicamente es un gasto muy rígido, ¿sí? Y muy importante además. Fíjense, es el 72% del presupuesto. Y bueno, después quedan el resto de los incisos que son básicamente incremento de los activos financieros, ¿sí? Eh, alguna inversión que pueda realizar el gobierno y como último intereses de la deuda, que es el 10% del Producto Bruto. Em, pero recuerden esto, cuando hablamos de incisos por objeto de gasto y son estos que se les mencionan acá. Hay un manual muy interesante que después, por medio de los colegas de la escuela de dirigentes, se los puedo compartir, que es el clasificador presupuestario, ¿no? Donde ustedes tienen todos estos conceptos desagregados. ¿Sí, Mario? ¿Para qué te habilitan, ¿Para qué te habilitan? Ahí está. Como verás, te digo, me gusta el tema, lo sigo, estoy metido en el rubro. Y, por ejemplo, la pregunta es si con respecto a toda la deuda que se está tomando, esos intereses tienen que figurar en ese presupuesto o se toma simplemente lo que hace a lo que ingresa y ese pasivo, digamos, no sé si se lo tiene en cuenta en próximos ejercicios o en próximos presupuestos. No, sí, 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 se tiene que registrar en el año, en la actualización del presupuesto que hace, ahí me viene un concepto muy importante que me olvidé de mencionarlo, pero es que así sea un presupuesto prorrogado, la Secretaría de Hacienda tiene que actualizar estas variables, ¿sí? Entonces, sí o sí, la deuda, por ejemplo, que se toma en tiempo real, digamos, se va actualizando eh, los gastos en concepto de servicio de deuda trimestre por trimestre, ¿sí? Se tiene que calcular cuál es el pago. Esto igual es intereses, ¿no? No capital. Son intereses de la deuda, ¿no? Lo cual, bueno, es bastante importante. 10% es un número importante en términos de intereses. El 2025 es un año particularmente conflictivo en términos de vencimiento de deuda, ¿no? El 2026, a igualdad de variables, ¿no? Veremos qué pasa. Debería ser un poquito menor el porcentaje de pago de intereses de deuda. Em, Disculpa, Alejandro, y eso, sí, por Mario. ejemplo, eso está a la vista ahora. Si yo quiero, o si alguien quiere ingresar y Sí, ver, sí, 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 sí. Tenés en la página es onp.gov.ar, que es la página de la oficina, en realidad si googleás Oficina Nacional de Presupuesto, te aparecen todos los datos. Y también tenés una fuente muy buena para ver lo que hace a deuda pública, que es la Oficina Nacional de Deuda Pública. Sí, eso para todos los colegas presentes, ahí hay data muy interesante, más con infografías también, que te permiten visualizar prácticamente en tiempo real cuáles son los servicios de deuda a cancelar en el momento. y te sigo molestando, Alejandro, porque a mí me interesa mucho el tema. Por ejemplo, lo que sucedió con el tema del oro, eso figura en un presupuesto. ¿Cómo se, ¿A qué te referís, Mario, con el tema del oro? Para que me parece que se mutió, a ver.
A ver. Ahora volvemos, Mario, un segundo. Entiendo que el tema del oro me estás preguntando por la evaluación del tema del oro, ¿no? No sé si me querés escribir en el chat porque se mutió esto, pero lo que hace al valor del oro en términos relativos en el marco de... eh, ahí está, ahí te desmuteaste, Mario. Era con respecto a, bueno, lo que se sacó de oro del país, si eso figura en un presupuesto, porque estamos hablando de intereses y todo eso, entonces ese activo que sale del país, si se contempla dentro del presupuesto, y bueno, cuál es la contrapartida que tiene por ya sea algún préstamo o algo que figura, si eso también se tiene que contemplar dentro del presupuesto. Creo que te estás refiriendo, si no interpreto mal la pregunta, a lo que sucedió en el banco, con el Banco Central, digamos, ¿no? A la remisión. Sí, que se sacaron las toneladas de oro, que nadie sabe dónde fue, pero bueno, con respecto a eso, el tema de presupuesto o cómo tiene que Claro. figurar, si figura, Eso es del Banco Central. ¿Sí? Entonces, en términos concretos, es cuasi fiscal, no es fiscal. Acá estamos hablando de lo fiscal, que es el presupuesto, en realidad, el tesoro del gobierno. Eso que vos decís debería figurar en el balance, no sé si figura o no, la verdad que no te quiero dar una respuesta que no conozco, pero debería figurar en el balance del Banco Central. lo tengo ¿Cómo? al balance, algo vi, pero hasta el momento entiendo que no figura. Ok, bueno, sí, Eso pero era lo que debiera estar ahí como un activo, porque ese oro que migró, digamos, debería estar como activo colocado en algún es la lugar, gran ¿no? incógnita que hay. Claro. Bueno, gracias. No, por favor, Mario. Bueno, dos cositas más y ya los dejo a preguntas, ¿sí? El presupuesto hay varias formas de verlo. Una, la más importante que quería que les quede es esta, por objeto de gasto e incisos, pero después hay otra que es por jurisdicción, ¿sí? eh, o por clasificación institucional. Ustedes acá pueden ver lo que gasta cada ministerio federal. Esto también se puede ver para cada provincia. Y una de las cosas interesantes que vemos acá es que el Ministerio de Capital Humano gasta el 55% del presupuesto total. ¿Esto por qué pasa? Bueno, porque de esta jurisdicción depende nada más y nada menos que ANSES y PAMI, ¿no? O sea, todo lo que son transferencias dependen de esta jurisdicción. Y lo que es llamativo es, eh, en términos relativos, lo poco que se gasta a nivel federal, por ejemplo, en seguridad. Argentina típicamente ha tenido un presupuesto bastante bajo en seguridad, en términos comparados con otros países de la región. O sea, tenemos el 55% en transferencias y en seguridad interior solamente el 4,55%, ¿no? Eh, Y después, bueno, tenemos el Ministerio de Economía con una participación importante. ¿Por qué esto? Bueno, porque de acá salen todo lo que son los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Y a la energía, que en algunas jurisdicciones son, y en algunos temas son elevados. Eh, Después, otra forma de verlo también es por función, o sea, por salud, asistencia social, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Podrán ver que pasa lo mismo. Todos estos datos, todo esto es información pública. La verdad que no, es bastante fácil lo mío porque es solamente recopilar información que está disponible. Y después también una forma interesante de ver es cómo se financia el presupuesto desde el punto de vista del gasto. Lo que vemos es, por ejemplo, lo que se conocen como recursos propios o los recursos tributarios comunes. Después están lo que se conocen como recursos de afectación específica, que es lo que decía Mario respecto al impuesto a los combustibles y vialidad, ¿no? Eh, Él comentaba algo como que no, básicamente que el gobierno, bueno, el gobierno eliminó la Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? Ahí está la explicación de que dispuso de los recursos, pero en general hay algunos impuestos que son de asignación específica. ¿Qué significa? Que esa plata se tiene que gastar para un fin determinado. Sobre el resto de los recursos, el gobierno tiene más discrecionalidad, digamos, ¿no? O sea, lo que recauda en IVA puede gastarlo a los fines que determine el presupuesto en términos amplios, ¿no? Y esta es muy interesante porque acá lo que tenemos es el nivel de gasto a nivel federal por provincia, ¿no? Por provincia. Lo que vemos es que en términos
agregados entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se llevan el 43, un poco más del 43% del gasto, y luego, eh, en términos jurisdiccionales, está bastante repartido. Después, si obviamente hacemos la desagregación del gasto per cápita del gobierno federal, nos va a dar algún número más favorable a algunas provincias, en general las del norte argentino, y a las provincias del centro, ese gasto le va a dar no tan alto, ¿no? Eh, Yo quisiera parar acá, yo estoy a disposición para compartirle, por supuesto, todos los recursos, pero quiero que planteen en todo caso preguntas, dudas que tengan, cuestiones en las que si se perdieron en algún punto, por favor que lo refresquemos. Así que yo lo que les pido es ordenadamente, si quieren pongan en el chat quienes quieren preguntar y vamos dando la palabra. Así dedicamos estos últimos 15 minutos a un par de preguntas que surjan. Ahí le pido a los colegas de la escuela también que me ayuden a un poco a ordenar, pero por favor pregunten que estamos para eso. A ver, gracias Gabriel, es la idea. Eh, bueno, a ver Mario. Otra vez. Sí, no hay problema, no hay Cuando problema, estamos para eso, pero porfa, los demás también vayan anotándose y si tienen alguna pregunta la cuando vemos. hablabas del tema de las provincias, ¿no es cierto? Y se calcula en el presupuesto lo que corresponde a cada provincia. En el caso de Macri, no sé si habrá sido el mismo caso, que el gobierno anterior de Cristina Kirchner no había pagado lo que correspondía a las provincias, después por juicio Macri tiene que pagar la deuda que había. Eso es lo que se ve en el presupuesto y que no se pagó en ese momento. En ese caso, Mario, puntual, lo que tuvimos es un litigio eh, ante la Corte Suprema, que es la instancia que resuelve litigios entre naciones y provincias, por el tema de la transferencia de las cajas jubilatorias, ¿no? O sea, lo que pasó es que básicamente en un momento bueno, Domingo, un abrazo grande. Eh, Básicamente le transfirieron muchas cajas jubilatorias a algunas provincias, creo que el caso más resonante fue fueron los de Córdoba y Santa Fe, pero fueron varias provincias las que tuvieron esto. Y la Corte Suprema lo que hizo es darle la razón a las provincias, hizo que las provincias tengan que recibir la transferencia por la enajenación de la transferencia de esa caja jubilatoria, ¿no? Eso se registró en el presupuesto del año en que se pagó, ¿sí? Después, si se hizo en cuotas, por supuesto que figura como transferencias, ¿sí? A las provincias en las cuotas determinadas en ese caso. Pero una vez que se extingue esa deuda, ya no figura más en el presupuesto. Pero sí, obviamente, es algo que se tiene que plasmar tanto en el presupuesto para ese año como en la ejecución presupuestaria y en la evaluación presupuestaria posterior que se da al año fiscal vencido. Y Eh, los gastos, el gasto es la transferencia. no, no, pero me refiero yo a los gastos reservados. Otra consulta. Que nosotros vimos, por ejemplo, hace tiempo atrás se habló de que iba a haber una transferencia de 100.000 millones de pesos para todo lo que era el servicio de inteligencia. Esos gastos reservados, ¿cómo se calculan, cómo se estipulan en el presupuesto? Bueno, en realidad, el que lo calcula es la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Lo estipula la Secretaría de Hacienda. Como les contaba antes, en la etapa de formulación, la jurisdicción, porque estamos hablando de un presupuesto por programa, le dice, yo necesito tanta plata, ¿para qué? Para esto, esto, esto y esto. En el caso de la Secretaría de Inteligencia hablamos de gasto reservado, por lo tanto, hay una potestad aparte. O sea, la Secretaría de Inteligencia le dice a la Secretaría de Hacienda, necesito esto, y bueno, la Secretaría de Hacienda en general obedece, ¿no? Pero el que estipula es la Secretaría de Hacienda. El Congreso elige si asigna esa partida o no. Después, por supuesto, que eso se registra en un renglón en el presupuesto como gasto reservado, donde en la jurisdicción correspondiente, que es la Secretaría General de la Presidencia, en este caso, porque la CIDE depende de la Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Entonces va a decir un renglón, gasto reservado, tanto,
y después en la evaluación presupuestaria van a tener que rendir cuentas acerca de si eso se gastó o no se gastó. ¿Sí? ¿Viviana? Gracias. No, por favor, Mario, un gusto. Ahí te van a desmutear, ¿eh? A ver, ahí va. Dame un segundito. Ahí está. ¿Sí? Ah, no sabía si tocar o no. No, perfecto, Eh, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te quiero hacer una pregunta, a ver si me queda claro de una vez por todas, porque los leo en los comentarios de las redes y es una cosa que nos vivimos peleando, sobre todo, viste, bueno, ya sabe, con la gente esta que tuvimos que litigar ayer las elecciones. Eh, eh, el tema de las reservas de oro. ¿Vos me podés explicar así resumidamente? Yo leí bien explicado que las reservas de oro, todos los gobiernos lo tienen que mandar a Inglaterra y se guardan por si el país le pasa cualquier cosa, cualquier inconveniente. Cosa que los muchachos no dicen lo mismo, dicen que pasan, viste, como que me lo llevo y los gobiernos no peronistas se lo llevan y no vuelven más. ¿Es así? ¿Eso se anota en el presupuesto? ¿Cómo es eso? Bueno, Viviana, es un poco lo que charlábamos con Mario, ¿no? Eso es un tema no del presupuesto, sino de las Ajá, reservas del Banco Central. ¿Sí? ajá, Ahí dejamos a merced de los colegas de si alguna vez hacemos una charla sobre cuestiones cuasifiscales, o sea, sobre política monetaria, también es mm. un muy buen tema para charlar, pero te contesto así brevemente. Sí, La, brevemente, por favor. la cuestión es que eso es una decisión que toma el presidente del Banco Central de turno. No Sí. está mal ni mantener las reservas acá, ni tampoco trasladarlas a Ujú, alguna institución que le dé salvaguarda a esos ujú, recursos, ¿no? La cuestión es que eso debería estar, como charlábamos con Mario, plasmado en el balance del Banco Central, ¿no? Que es ujú. básicamente los activos y pasivos de la Sí, sí. institución financiera. A partir de algo que se llamó en la década del 90 como Acuerdo Basilea Plus, que Argentina Ujú. suscribió en la década del 90, Sí, sí. muchos bancos internacionales, como el Banco de Londres, el Deutsche Bank de Alemania y otros bancos, prestan un servicio al Banco Central como reserva pueden ser dólares o pueden ser divisas. La verdad que Sí. a mí en lo personal no tengo noción si está registrado o no en el activo o pasivo, en el activo del Banco Central. Yo creería que en algún momento tiene que aparecer, pero en sí no me parece un gran tema como o un escándalo, digamos, ¿no? Porque en general ese tipo de operaciones deberían tener trazabilidad. Claro. No me parece una preocupación. Es una decisión del presidente del Banco Central de turno. Incluso puede haber otro Ah, presidente del Banco Central en este mismo gobierno que diga, no, prefiero no pagar el fee que se le paga al Banco Internacional por tener la plata allá, o el oro, o lo que sea, y lo decido tenerlo acá en jurisdicción local, ¿no? o sea que no es una obligación que vos tengas que trasladarlo, en este caso a Inglaterra. Desde Basilea Plus no es una obligación ni tenerlo, o sea, no es una obligación trasladarlo, no, no. Es una Ujú. decisión legal, Ajá, amparada en Basilea Plus, que es un convenio del Banco de Basilea que se firma, creo que en el año 97, si no recuerdo mal. O bien. sea, es totalmente legal, nadie está Sí, obligado a sí, hacerlo, es una cuestión de salvaguarda de los recursos, nada más. exacto. Y te hago otra pregunta. Con respecto al tema este de las cajas de jubilaciones, yo soy de Santa Fe, como te Ujú. habrás dado cuenta. Y viste que estamos litigando todavía porque nos deben una buena cantidad de dinero del juicio que se hizo a las cajas, a la Ujú. nación, Sí. que la señora no quiso pagarlo y pasó, tenemos todo. Bueno, ahora le habían ofrecido a nuestro gobernador un dinero y lo rechazó. Eh, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, esa deuda que se sigue generando, sigue teniendo intereses, eso también se anota en el presupuesto.
Claro, claro, sí, de todos los años. claro, figura como transferencias a las provincias, ¿sí? Esa Claro, deuda. pero no estaría llegando la transferencia. No, no, claro, es que es una decisión del gobierno. Ahora, en tanto y en cuanto el gobierno no pague, viste que nosotros hablamos, ahí les mostraron un renglón Claro. Sí. de servicio Muy de deuda. chiquitito, no veo, no veo, tengo No, más está de 50 bien, años. pero más allá de que no es el grueso, pero ese servicio de deuda va a ir creciendo y en parte va a estar los intereses de deuda que va a tener para con la provincia de Santa Fe y el gobierno federal, Claro, en tanto sí, y en cuanto no pague, ¿no? En claro. algún momento, Córdoba arregló, pero nosotros no, porque nosotros tenemos más deuda por claro. cobrar. Totalmente. No, no, totalmente, sí. Lo justo sería que el gobierno federal haga la transferencia correspondiente. Sí, Este, pero bueno, eso en general se hace en el marco de leyes convenio entre nación y provincia. Esperemos que se resuelva pronto. Pero lo que tienen a favor es ya la sentencia de la Corte, digamos, que le da la razón a la provincia. sí, Entonces, lo que pasa es que ya pasaron 2 o 3 gobiernos y, viste, no total. pasa nada, seguimos renegando. Es más, ahora nos están sacando plata a nosotros para poder equilibrar la caja. Sí, sí, los Así que, conflictos siempre en nación y provincia es un problema. Hay una frase que siempre dicen decimos lo que nos dedicamos a esto, que es que el gobierno federal siempre paga. El problema es cuándo. Entonces, sí, entonces bueno, lamentablemente es así. Ojalá que sería lo más lógico por parte del gobierno federal sería pagar y olvidarse de la deuda, ¿no? Pero bueno, es como vos decís, es una deuda. Santa Fe es una provincia importante, ¿no? Entonces, y tenía una caja previsional importante al momento de hacer la transferencia. Y bueno, quedó ahí dando vuelta. estamos, te digo que la verdad estamos viviendo, es una provincia hermosa, riquísima. Tenemos de todo, porque lo que vos quieras hacer en Santa Fe lo hacés, es como Córdoba, ¿viste? Pero la verdad es una cosa que nos están apretando tanto, tanto, tanto que ya no damos más. Vos fíjate el resultado de ayer de las elecciones. Hoy no volaba Sí, una mosca en la provincia. me No sabemos imagino, ni dónde está el gobernador. me Es imagino, más, no, yo, me yo imagino. decía, se nos fue la mano con el castigo. O sea, yo no quería que lo castigaran tanto, un poquito nomás, pero se le fue la mano. O sea, pobrecito, lo tiraron tercero, pobre Maxi. Así Y que, bueno, bueno, eso es lo que te quería preguntar. no, Muy por bien, favor, Iván, a me disposición, gustó Viviana, mucho. cualquier cosa. Teresa, eh, ahí te desmuteamos. Sí, ahí está, creo. ¿Qué tal, Buenas Teresa? ¿Cómo tardes a estás? todos. Sí, bueno, estaba siguiendo lo que estaba hablando la señora María, ¿era? Viviana, creo. Viviana. Ah, sí, Viviana, sí, Viviana. Viviana. Sí, Sí. perdón, Viviana, te bauticé María ahora. Bueno, eh, me parece que eso habría que ver la deuda, porque me parece que durante el gobierno de Macri, apenas ingresó Macri, por lo que yo recuerdo, se pagó la deuda que se había generado durante el gobierno, los dos gobiernos de Cristina, que ella no pagó desde el 2008 creo que fue, o 2007, 2008, hasta 2015, que se fue. Eso se pagó, quizás en el gobierno de Macri, quizás se generó una nueva deuda durante el gobierno de Alberto Fernández, es probable, tendrían que averiguar eso, porque es la costumbre de ellos de no pagar. Pero bueno, más allá de eso, con respecto a lo del oro que estaban hablando, eso tiene que ver con la autonomía o ente autárquico que es el Banco Central, Alejandro. Sí, mira, Teresa, eso es un temazo, el tema de la autonomía del Banco Central. Lo ideal sería que el Banco Central sea autónomo. En Argentina no lo es en la práctica, o sea, no lo es desde la década del 90 prácticamente. Tuvo periodos de cierta autonomía, no sé si lo saben, pero el presidente del Banco Central lo tiene que nombrar el Senado de la Nación, con a presentación, a propuesta del presidente, ¿no? La última vez que tuvimos un presidente del Banco Central nombrado por el Senado fue en 2011. De ahí en adelante, todos los presidentes del Banco Central fueron nombrados a comisión, es decir, a propuesta del presidente, por lo tanto, el ministro de Economía. Es decir, en general,
tenemos Ministerio de Economía y Ahora el presidente actual es Santiago Bausili, ¿verdad? sí, correcto, está nombrado en comisión también. Y No, nunca fue él fue presentado su... nombrado por el presidente, no por Claro, claro, Caputo. correcto. Claro, No, pero sí, sí, por el tengo presidente, entendido pero... que recuperó la autarquía el Banco Central ahora, No, que la había perdido durante el kirchnerismo. no, eso no hay, no hay forma de saberlo porque el presidente del Banco Central lo nombró el presidente en una institución que se llama comisión. ¿De dónde viene la institución de la comisión? Era una institución que usa mucho el presidente, no importa el signo político, lo han usado todos, que es una Ujú. institución que consistía en nombrar funcionarios que tenían que ser nombrados por el Senado, pero ¿qué pasaba antes? Era la época de las carretas. Entonces los senadores iban a su provincia y durante 4 meses no volvían. Entonces existía la comisión para que se puedan nombrar ciertos funcionarios cuando el Senado no se reunía, ¿no? Es un, No, es y un aparte viejo, ahora bueno, ni con el hablar. O sea, problema que hay del Senado actual, no, obviamente, obviamente, pero digo, la institución en sí es una institución del 1800, digamos, de la Constitución 5360, que no se cambió en el sí. 94 y que todos los presidentes de la Vuelta a la Democracia lo han usado, digamos, pero en sí el presidente del Banco Central, yo diría que no tenemos autarquía del Banco Central desde la época de Pedro Pou, o sea, desde el año 99 más o menos, porque era Autarquía o autonomía, creo que son conceptos autarquía. diferentes. Autarquía del Banco Central. O sea, que la política monetaria la dicta el Banco Central. Fin. Claro, Eso hubo muchos genial. problemas. Como ustedes saben, Claro, hubo... el último fue Martín Redrado, que se fue porque Cristina lo echó porque le quiso sacar 10.000 millones, creo que era para la campaña política, y él no quería entregarlos y se atrincheró. Sí, pero ejemplo hay miles, Teresa. Por ejemplo, otro es la pelea entre Claro, pero Stroessner ese fue el último que hubo Sí. presidente autárquico, digamos, que había Él sido estaba, él nombrado estaba como vos nombrado por el decís. Senado. Él estaba nombrado por el Exacto, Senado. Sí. No, si después hubo mal no una más. recuerdo, sí. Después hubo una más que Sí, quizás fue yo era Marcó mucho del más Pont. joven y no le daba mucha bolilla a esto, pero No, está bueno, bien, está recuerdo eso. bien. Después Marcó Ahora del sí, Pont fue la última en el año 2011, 2011, 2012, 2012, hasta claro. 2012. Y después ahí en adelante, todos en comisión. Lo cual, bueno, no es una buena noticia porque hay algo que se llama índice de autonomía, o se puede traducir como autarquía, porque en inglés es medio lo mismo la palabra, nosotros tenemos la diferencia en el castellano, del Banco Central, y lo que da es que los países que tienen un Banco Central con mayor autarquía tienen en general menor inflación a largo plazo, ¿no? Los países que tienen un banco central más dependiente del gobierno central, sean unitarios o federales, Claro, tienen sí. tasas de inflación más variables y en general más altas, ¿no? Y lo que pasa, por ejemplo, en Perú, que el Bueno, presidente del Banco Central es hace más o menos 10 11 años y han pasado muchísimos gobiernos por la crisis política que actualmente sigue viviendo ese totalmente, país. Y sin totalmente. embargo, exacto, sí, Sí, ahora lo entiendo. la Bueno, gente está muy, muy gracias preocupada Alejandro. porque Buenas tardes. Velarde, que es el presidente del Banco Central de Perú, está muy De Perú. mayor y está muy mayor y bueno, tiene problemas de salud serios. Y bueno, pues, como saben, hace poco cayó la presidenta, digamos, tuvo un problema y bueno, cayó como tantos presidentes en Perú, pero la preocupación de la gente o de los actores económicos es que no se muera el presidente del Banco Central, no que pase con el Poder Ejecutivo, porque eso es lo que determina la política monetaria y la estabilidad que tiene Perú hace muchos años. Pero bueno, Claro. nada, muy buena tu intervención, Teresa, porque nos disparó varios temas ya de política económica más general que están tan buenos también charlar. Sí, Eh, bueno, muchas gracias. bueno, no sé si tienen algún comentario más, alguna pregunta más, si no, ya los libero. Bueno, de mi parte un gusto, a disposición para lo que necesiten, cualquier duda que tengan. Y bueno, espero que les haya sido útil esta conversación que tuvimos. Les mando un abrazo muy grande.